Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, esto es The VisionNet. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus likes si les gusta este tipo de contenido. Dicho esto, comencemos. Muy bien chicos, vamos a darle continuidad a nuestro mini curso armando esta topología desde cero. Anteriormente en esta topología aplicamos lo que fue el protocolo BTP. Ahora aplicaremos el protocolo de árbol de expansión, mejor conocido en inglés como Spanning Tree Protocol o por sus siglas STP. Cabe aclarar que este no es un video para profundizar sobre STP. En la descripción les voy a dejar un link de un mini curso de STP donde sí se profundiza un poco más sobre los conceptos esenciales para dominar STP. Pero igual vamos a explicar de forma breve cada concepto, pero les recomiendo, como digo, pasar a ver el mini curso, principalmente aquellos que ven este protocolo por primera vez y así puedan comprender de una forma más detallada este protocolo. Y bueno, ya entrando en materia, comencemos explicando qué es STP. STP es un protocolo de red utilizado en redes Ethernet para prevenir bucles de red. Estos bucles pueden ocurrir cuando hay múltiples caminos redundantes entre switches, como en esta topología. Vemos que tenemos redundancia, lo que quiere decir que para llegar a cada equipo se tienen diferentes rutas. STP funciona a nivel de capa 2, por lo cual solo funciona en los switches, así que solo nos centraremos en esta red de switches que tenemos aquí. En esta red es donde nos vamos a centrar para realizar este video. Y bien, como les decía, todos los equipos tienen más de una ruta y justamente esto es lo que provoca los bucles. Porque al tener una red de switches con redundancia, los paquetes llegarán por una de las rutas y seguirá enviándose por las demás rutas. Y estos paquetes continuarán de una forma indefinida, ya que esto no es capa 3 y aquí no hay un TTL, por ejemplo, que después de cierta cantidad de saltos descarte los paquetes. Esto no pasa a nivel de capa 2. A nivel de capa 2 esos paquetes siguen viajando de forma indefinida y eventualmente la red podría colisionar por el consumo de los recursos de los equipos. Pero bueno, gracias al protocolo STP podemos evitar esta situación. Y antes que nada, cabe aclarar que STP viene activo por defecto en la mayoría de switches administrables, así que en la mayoría de los casos no será ni siquiera necesario configurar esto, ya que podemos dejarlo funcionando por defecto si lo deseamos. Pero obviamente nos encontraremos en situaciones en las cuales vamos a requerir alterar la configuración por X o por Y razón. Entonces comencemos explicando cómo es que STP evita o previene los bucles. Para explicar esto vamos a tomar como referencia este switch de aquí y vemos que tiene dos rutas. Por ejemplo, si vamos a partir desde este switch y queremos llegar a este, vemos que tenemos dos rutas. Tenemos una que va de forma directa y llega hasta acá, y también tenemos esta otra ruta alternativa que va desde este switch a este switch y desde este va a este. Pueden ver que esta ruta es más corta, esta es mucho más larga. Entonces lo que pasa aquí es que se genera el bucle si no tuviéramos STP, que viene por defecto, pero si no tuviéramos STP, lo que pasaría es que se enviaría un paquete por aquí y se enviaría otro paquete por aquí buscando al destino. Y justamente al enviar un paquete por ambas interfaces es donde vienen los problemas, porque esos paquetes se quedarían, como mencioné anteriormente, quedarían circulando en la red de forma indefinida. Entonces, lo que hace STP para evitar que se generen los bucles es dejar activa una sola ruta para llegar a este switch. Por ejemplo, deja una sola ruta para llegar a este switch y las demás rutas, que en este caso es una sola ruta redundante, entonces esta ruta la bloquearía.
De esta forma, un paquete no puede llegar a un destino por más de una ruta. En pocas palabras, STP lo que hace es asegurarse de que un paquete no alcance a un destino por más de una ruta. Por ende, bloqueará todos los caminos que sean redundantes. Ahora bien, me imagino que se están preguntando cómo hace STP para determinar qué enlace debe bloquear y cuál dejar activo. Porque aquí les dije que en este caso, por poner un ejemplo, partiendo desde aquí, tomaría esta como una ruta activa y bloquearía esta. Entonces, ¿en qué se basa STP para decidir qué ruta va a dejar activa y cuáles rutas va a desactivar o a dejar bloqueada? Y realmente esta decisión es tomada por un equipo en especial. Este equipo es conocido como Root Bridge. Prácticamente es quien administra la red STP, es el encargado de calcular la mejor ruta, etcétera. Este equipo Root Bridge calcula el costo de cada ruta y la ruta más baja para llegar a un destino, entonces la que se elige como la ruta activa, y las demás obviamente se bloquearían porque solo puede quedar una ruta activa. Pongamos un ejemplo, supongamos que este switch es el Root Bridge, es el que se eligió como Root Bridge. Vamos a decir que este switch quiere llegar a este equipo de acá, el mismo ejemplo que acabamos de poner. Si nos fijamos bien, existen dos caminos para llegar al destino, que ya les expliqué la ruta. Entonces, como podemos ver, el Root Bridge se encarga de dejar un solo camino activo y siempre elegirá la ruta de menor costo. Ojo aquí, una cosa es la ruta más corta y otra muy diferente es la ruta de menor costo. Cada tipo de interfaz tiene un costo. Vamos a entrar al switch, vamos a confirmarlo. ¿Cuál es el costo de esta interfaz? Como les digo, cada tipo de interfaz tiene un costo. En el caso de estas interfaces que estamos usando, que son interfaces Gigabit, el costo es de 4. El costo es de 4. Y como en esta topología todas nuestras interfaces son Gigabit, entonces el costo que vamos a utilizar es de 4. Pero esto es un costo local. Ahora bien, cuando STP está haciendo el cálculo, o el Root Bridge más bien, está haciendo el cálculo de la mejor ruta, va a elegir, como les digo, la ruta de menor costo. Pero me estoy refiriendo a un costo total. Entonces, prácticamente se hace una sumatoria para llegar al destino. Por ejemplo, esto es una ruta directa, solo va a tener un costo de 4. Este enlace tiene un costo de 4. Ahora bien, por esta vía tiene un costo más elevado. Por ejemplo, este port channel que tenemos aquí, recuerden que en uno de los videos anteriores creamos un port channel con varias interfaces, le pusimos port channel 1 y esta tiene un costo de 3. Entonces, cuando el Root Bridge, que estamos suponiendo que es este Root Bridge, cuando el Root Bridge está haciendo el cálculo del costo, entonces va a hacer una sumatoria. Por ejemplo, estamos tomando de referencia este equipo, va a hacer una sumatoria. Entonces aquí diría 3, este enlace de aquí del port channel, que es 3, más este enlace que es de 4, que tiene un costo de 4, entonces sería 3 más 4, sería 7. Entonces, para el Root Bridge llegar a este destino por esta ruta tiene un costo de 4, por esta ruta directa, y por esta ruta tiene un costo de 7, por lo cual al momento de elegir qué ruta dejar activa y qué ruta bloquear, entonces va a elegir esta como la ruta activa, que es la ruta de menor costo. Esta, que es la ruta de mayor costo, entonces sería la bloqueada. Y pues bien, entonces esta sería la ruta bloqueada, suponiendo, todavía estamos en una suposición, no sabemos si este es el Root Bridge o no, eso ya lo veremos más adelante. Pero si este fuera el Root Bridge, entonces este equipo elegiría esta ruta como activa y esta ruta de por aquí la bloquearía, ya que tiene un costo mayor.
Y bueno, básicamente así es que STP evita los loops o bucles, bloqueando caminos redundantes y dejando activo un solo camino. Sin embargo, esos caminos bloqueados permanecerían en un estado, por así decirlo, de standby. Si la ruta activa por alguna razón falla, entonces entraría a funcionar una de las rutas bloqueadas. Pero recuerden lo que les mencioné. Quien decide qué rutas bloquear y cuál dejar activa es el root bridge. Entonces ya conocemos el rol del root bridge en nuestra red de STP, que básicamente es quien se encarga de administrar la red de STP. Como ya saben, en la mayoría de equipos administrables este protocolo viene activo por defecto, por lo cual por defecto también se elige un equipo para desempeñar el rol del root bridge. Nosotros inicialmente no elegimos quién es el root bridge, eso se encarga de hacerlo el mismo algoritmo de STP. Pero ¿en base a qué? En base a qué se elige el root bridge, es decir, qué se toma en cuenta para elegir el equipo más adecuado. La verdad es que el algoritmo de STP no busca que el equipo sea el más adecuado como tal, simplemente elige un switch basado en el bridge ID. Obviamente se estarán preguntando qué es el bridge ID. El bridge ID prácticamente es un compuesto de dos elementos principales, que son la prioridad o priority y la dirección MAC. Estos son los dos componentes principales para elegir qué equipo será root bridge. Les explico. Y bien, todos estos switches que tenemos aquí tienen la misma prioridad por defecto, que es de 32.768. Mientras más baja sea la prioridad, más oportunidad tiene de convertirse en el root bridge. Pero como todos estos switches vienen por defecto, como dije, en 32.768, el algoritmo de STP no puede elegir el root bridge basándose en la prioridad. Entonces decide utilizar la dirección MAC para decidir qué equipo será el root bridge. Siempre que tengamos switches con la prioridad más baja, pero se encuentren empatados, el desempate siempre se hará con la dirección MAC. Entonces se elegirá como root bridge el switch con la dirección MAC más baja. Vamos a confirmar en este switch de aquí, a confirmar lo que decimos. Bueno, con ese mismo comando, show spanning tree. Veamos. Vamos a empezar por aquí mismo. Analicemos un poco lo que vemos aquí. Lo que estamos viendo aquí es un STP para cada VLAN. Aquí tenemos un STP para la VLAN 1, por ejemplo. Aquí tenemos otro, todo esto es una instancia para la VLAN 1. Aquí tenemos otra instancia para la VLAN 10. La vemos aquí. Por aquí vemos otra instancia de STP para la VLAN 20. Otra para la VLAN 30. Otra para la VLAN 40. Y otra para la VLAN 99. Si quieren una explicación bien detallada sobre esto, les recomiendo verse el mini curso de STP que les mencioné, pero les explico de forma resumida. De modo inicial, STP nace con la versión clásica estandarizada por la IEEE. Luego siguen surgiendo más variantes con mejoras sobre este protocolo. Luego Cisco también lanza una versión mejorada sobre STP, conocida como Pure VLAN Spanning Tree o PVST. Esta fue la primera versión que permitió STP con múltiples VLAN. Antes solo era un STP para todas las VLAN, y ahora en esta variante de Cisco tenemos un STP diferente para cada una de las VLAN. Una de las funciones principales que nos permite esta versión de STP es hacer un balanceo de carga, haciendo que un switch se pueda hacer el root bridge para cierta cantidad de VLAN y que otro switch sea el root bridge para otra cantidad de VLAN. Y esto es posible porque cada VLAN tiene su propia instancia de STP, y en cada instancia podemos elegir qué switch será el root bridge. Por lo cual podríamos decir que, por ejemplo, que en el switch de distribución 1, que sería este de aquí, en el switch de distribución 1, la VLAN 1, la 10 y la 20 serán el root bridge. Este equipo será el root bridge para esas VLAN. Y por otro lado, la VLAN 30, 40 y 99, este switch será el root bridge para esas otras tres VLAN. Eso podríamos hacer con esta variante de STP, Pure VLAN Spanning Tree.
Entonces vamos a ver cómo nosotros elegimos el root bridge. Pero antes de nosotros elegir un root bridge, vamos a confirmar cuál de estos equipos fue que el algoritmo de STP decidió elegir como root bridge. Comencemos con este mismo switch de distribución 1. Bueno, aquí mismo tenemos el comando. Vamos a ver. Se preguntarán cómo podemos nosotros darnos cuenta qué equipo fue elegido como root bridge. Bueno, aquí tenemos dos campos de información, el root ID y el bridge ID. El root ID básicamente es la información del equipo que ya el algoritmo de STP eligió como root bridge. Es decir, el algoritmo de STP ya se encargó de elegir un root bridge entre todos estos switches. Aquí, en todos los switches que estemos verificando, va a aparecer esta misma información. Esta es la información root ID, es la información del equipo que ya se eligió como root bridge. Entonces, este otro campo de información que dice bridge ID es la información del equipo que estamos verificando actualmente. Es decir, esta información que aparece aquí es directamente de este equipo, HQ distribución, el switch de distribución 1. Entonces, sabemos cuál es el root bridge cuando estos dos campos de información coincidan, es decir, el campo de información de root ID y el campo de información del bridge ID, es decir, la información de este switch y la información del switch elegido como root bridge. Si estas dos informaciones coinciden, por ejemplo, la dirección MAC de aquí coincide con la dirección MAC de aquí, significa que este equipo es el root bridge. Vemos que no es el root bridge, pero recuerden que aquí tenemos un STP para cada VLAN. Entonces verificamos en las otras VLAN si este equipo es el root bridge para alguna de esas VLAN. Vemos que no coinciden en ninguna. En la 10 tampoco. En la 20 tampoco coincide en la MAC. En la 30 tampoco. Ni en la 40. Igual en la 99. Este equipo no es el root bridge para ninguna de las VLAN. Entonces vamos a confirmar en otro equipo. Vamos a hacerlo con este. Vamos a ingresar. Y bien, vamos a confirmar en la VLAN 1, la instancia de STP para la VLAN 1. Confirmamos el campo de root ID. Vemos la dirección MAC, coincide la dirección MAC en la VLAN 1. En la VLAN 10 también coinciden. VLAN 20 coincide también. En la 30, en la 40 y en la 99 también coinciden. Adicional, vemos que nos aparece un mensaje aquí que dice this bridge is the root, que dice este puente es el root o este switch es el root, como quieran traducirlo. Entonces esto es un adicional. Ya con este mensaje podemos confirmar que este equipo fue elegido como root bridge para cada una de las VLAN. ¿Y esto a qué se debe? Como mencionamos anteriormente, todos los equipos tienen la misma prioridad y por ende se elige basado en la dirección MAC más baja, que resulta ser esta. Ahora sí, vamos a ver cómo nosotros podemos decidir quién será el root bridge. Pero antes de, vamos a explicar algo brevemente sobre la prioridad por defecto. Recuerden que yo les mencioné que la prioridad por defecto en STP es de 32.768. Y sí, es cierto, esa es la prioridad por defecto. Pero vean aquí que tenemos una prioridad diferente. Aquí nos dice 32.769 en este switch. Pero aquí entre paréntesis vemos de dónde sale ese 32.769, que es la prioridad base de 32.768 más el ID de la VLAN. Es decir, esta VLAN es la VLAN 1. Aquí tenemos el ID 1 de esa VLAN. Entonces 32.768 más 1 da 32.769. Y por esta razón es que aparece este valor aquí. Igual podemos ver en la VLAN, por ejemplo, 99, que 32.768, la prioridad base más 99 da 32.867. La prioridad base siempre seguirá siendo 32.768 en todos los equipos Cisco. Ahora bien, al estar usando el Peer VLAN Spanning Tree,
tenemos ese compuesto de la prioridad base más el ID de la VLAN. La pregunta aquí sería, ¿por qué pasa esto? Esto pasa porque, como ya saben, esta versión de STP soporta múltiples VLAN, es decir, que cada instancia de STP corresponde a una VLAN específica, y para poder identificar cada instancia de STP y facilitar la gestión de múltiples VLAN, Cisco utiliza este mecanismo para asegurar que cada VLAN pueda tener su propio root bridge sin conflictos, ya que cada instancia de STP tiene un bridge ID único basado en el ID de la VLAN. O sea, en este compuesto, basado en este compuesto entre la prioridad más el ID de la VLAN. Así aseguran de que cada instancia de STP tenga un bridge ID único. Si quieren más detalles sobre esto, los invito a ver el mini curso de STP, que en la descripción, como les mencioné, les estaré dejando el link. Entonces, ahora sí vamos a pasar a elegir nosotros mismos el equipo que es el root bridge. Ya saben que el root bridge se elige basado en el bridge ID, el cual está compuesto por el valor de prioridad y la dirección MAC. Obviamente, si existe un solo equipo con la prioridad más baja dentro de esa red de STP, no haría falta tomar la decisión basada en la dirección MAC. Solo se tomaría en cuenta la prioridad. Y ya si llega a darse algún empate de prioridad, es que se va a usar la dirección MAC más baja para determinar quién será el root bridge. Básicamente la MAC es una alternativa cuando tenemos un empate entre prioridades. Dicho esto, entonces es obvio que si queremos elegir quién será el root bridge, debemos de asignarle a un equipo una prioridad más baja que los demás equipos. Pero antes de hacer esto, déjenme aclararles algo. Cuando vamos a elegir el root bridge, les recomiendo tomar esto en cuenta. Una de las primeras cosas es que el equipo que vayamos a poner como root bridge debe ser un equipo robusto, ya que tiene que hacer cálculos, enviar y recibir BPDUs, y prácticamente sería el equipo que más trabaje dentro de la red de STP. Por ende, les recomiendo colocar el equipo más robusto dentro de sus posibilidades, obviamente. Otra cosa que deberían de tener muy en cuenta, que es lo más ideal, es que el equipo que se vaya a poner como root bridge esté lo más centralizado posible en la topología, ya que la ubicación centralizada reduce el costo de los caminos hacia cada uno de los switches de la red. De esta forma se optimiza la eficiencia del tráfico y la rapidez en la convergencia. Ahora bien, vamos a elegir el equipo que será el root bridge. En este caso, los equipos que se encuentran mejor centralizados en nuestra topología son estos dos, y justamente estos dos equipos son los más robustos de nuestra red, por lo cual ambos son la mejor o una muy buena opción para ser root bridge. Y bueno, gracias a la versión de Cisco de STP, no tengo que elegir un solo switch como root bridge, puedo elegir los dos y hacer un balanceo de carga, eligiendo el switch de distribución 1 como root bridge para la VLAN 1, 10 y 20, y eligiendo el switch de distribución 2 como root bridge para las demás VLAN. Vamos primero con el switch de distribución 1. Vamos a entrar. Vámonos al modo de configuración global. Y aquí vamos a ingresar el comando spanning tree VLAN. Vamos a elegir la VLAN con la que queremos trabajar. En este caso vamos a elegir la 1, la 10 y la 20. Vamos a poner un signo de interrogación aquí para ver algo. Vamos a ingresar un comando de interrogación para confirmar algo. Y aquí nos aparecen dos opciones. Una dice priority y otra dice root. Podemos usar cualquiera de las dos y funcionarían bien, pero vamos a ver la diferencia entre cada una, comenzando con priority. Vamos a ingresar priority. Vamos a ingresar un signo de interrogación nuevamente, a ver qué nos aparece aquí. Y aquí nos aparece un rango desde 0 a 61.440, pero nos dice que tiene que ser en incrementos de 4096. Esto quiere decir que podemos asignar a la prioridad números desde el 0 hasta el 61.440, pero los números deben ser múltiplos de 4096, siendo entonces el valor más bajo el 0
El siguiente sería 4096, luego 8192 y así sucesivamente, sumando 4096 hasta llegar al valor más alto, que es el de 61440. Tengan en cuenta, muy en cuenta, que mientras más bajo el valor, mayor es la prioridad. Entonces, este switch, para que sea el root bridge de estas VLAN, vamos a ponerle el priority más bajo que en los demás. En este equipo tenemos un priority actualmente de 32.768. Entonces, a esos 32.768, si le restamos 4.096, nos vendría quedando en 28.762. Aquí vemos que cometí un error, no son 28.762. Lo vemos, incluso vemos que nos aparece la prioridad permitida, primero el 0, después 4096, 8192 y así sucesivamente. El valor por defecto le dije que era de 32.768 y el valor que está anterior a ese, en la prioridad más baja después de esta, sería de 28.672. Entonces esa sería la prioridad que colocaría aquí, 28.672. Y con esto prácticamente está listo. Entonces, si nos vamos aquí, do show spanning tree para confirmar, vamos a ver la VLAN 1. Vemos que aquí dice que este equipo ahora es el root bridge de la VLAN 1. Aquí vemos this bridge is the root. También lo vemos en la VLAN 10. Lo vemos también en la VLAN 20. Recuerden que estas fueron las tres VLAN que elegimos para que este equipo sea el root bridge de estas tres VLAN. Ahora vamos a ver la VLAN 30. En la VLAN 30 vemos que este no es el root bridge de esta VLAN, de la VLAN 30. De la VLAN 40 tampoco. No vemos el mensaje y las MAC no coinciden. Y en la VLAN 99 por igual, este equipo no es el root bridge de estas tres VLAN. Entonces actualmente el switch de distribución 1 solo es el root bridge de la VLAN 1, la VLAN 10 y la VLAN 20. Entonces básicamente estas otras tres VLAN de aquí, la 30, la 40 y la 99, este equipo sigue siendo el root bridge para esas VLAN porque todavía está por defecto. Por defecto recuerden que este equipo era el root bridge para todas las VLAN. Entonces actualmente sigue siendo este equipo el root bridge, pero solo para las VLAN 30, 40 y 99. Podemos confirmar. Vemos que ya este switch no es el root bridge de la VLAN 1, tampoco de la 10. Lo podemos ver por aquí, no es el root bridge de la 10 y tampoco de la 20, tampoco es root bridge de la VLAN 20. Sin embargo, sigue siendo el root bridge de la VLAN 30, de la 40 y la 99. Entonces, ¿qué haremos con estas otras tres VLAN? Estas otras tres instancias de STP. La vamos a colocar este switch, le vamos a colocar este switch que sea el root bridge de esas otras tres VLAN. Entonces vamos a entrar al switch, vamos al modo configuración global y vamos a hacer lo mismo que en el switch anterior, pero para la VLAN 30, 40 y 99. Vamos al comando spanning tree, VLAN 30, 40, 99. El comando, pero ahora lo vamos a hacer con la otra opción. Recuerden que aquí cuando demos el signo de interrogación nos aparecía el priority y también nos aparecía la opción de root. Ahora lo vamos a hacer con la opción de root, ya no lo haremos con el priority. Root, vamos a ver en el root qué parámetros nos aparece. Nos aparece un primary y un secondary. El primary, la opción de primary, sirve para colocar el equipo como primario de estas VLAN y el otro es secondary, justamente para colocarlo como secundario en caso de que se pierda la comunicación con el primario. Es decir, que si este switch es el primario para la VLAN 30, 40 y 99 y configuramos otro switch con esta opción de secondary, entonces si perdemos comunicación con este equipo,
que es el primario de la VLAN 304099, entonces el secundario entraría en función y pasaría a ser el root bridge. Entonces vamos a colocar esta VLAN 304099 en root primary y ahí ya convertimos este equipo en el root bridge primario para estas VLAN. Ahora bien, podemos también en este mismo switch podemos colocar la VLAN 1, 10 y 20 como secundaria. Es decir, que si perdemos comunicación con este switch, que es el root bridge de la VLAN 1, 10 y 20, entonces este mismo switch pasaría a ser el root bridge de esas otras VLAN, de la 1, de la 10 y la 20. Entonces para esto vamos a colocar spanning tree VLAN 1, 10, 20 y vamos a colocar roots, pero vamos a elegir la opción de secondary. Entonces básicamente este switch de distribución 2 va a ser el root bridge de estas VLAN 30, 40 y 99. Ahora bien, si este switch se queda sin comunicación, queremos que este switch pase a ser el primario. Entonces para eso haremos lo mismo, pero de este lado vamos a comando spanning tree VLAN. En este caso serían la VLAN 30, 40 y 99 root secondary. Entonces les explico qué fue lo que hicimos aquí, si no han entendido. Vamos a ver. Este equipo actualmente va a ser el root bridge de estas tres VLAN 30, 40 y 99. Él es el root bridge primario de estas tres VLAN. Ahora bien, si este switch de distribución 2 falla, pasaría a ser el primario, el root bridge primario de estas tres VLAN, porque aquí configuramos este equipo como el root bridge secundario de la VLAN 30, 40 y 99. Ahora bien, en este equipo hicimos lo mismo. Este equipo actualmente es el root bridge primario de la VLAN 1, 10 y 20. Ahora bien, también configuramos la VLAN 30, 40, 99 como root bridge secundario. Es decir, que si perdemos comunicación con este switch, la VLAN 30, 40 y 99, este equipo pasaría a ser el root bridge de la VLAN 30, 40 y 99. Básicamente tenemos tres VLAN en este switch como root bridge primario, y también tenemos en este mismo switch tres VLAN como root bridge secundario. Y lo mismo pasa aquí, tenemos tres VLAN como root bridge primario en este dispositivo, y tenemos también tres VLAN donde este equipo es el root bridge secundario. Entonces chicos, ya para culminar con este video, en conclusión, para evitar bucles en redes Ethernet con múltiples caminos, el protocolo Spanning Tree STP entra en acción bloqueando rutas redundantes y manteniendo solo una ruta activa hacia cada destino. Esto lo hace mediante el equipo root bridge, que a través del bridge ID, que es la prioridad y la dirección MAC, determina las mejores rutas para evitar colisiones de datos. Cisco en su versión Pure VLAN Spanning Tree añade la ventaja de manejar instancias de STP por cada VLAN, permitiendo balanceo de carga y mayor eficiencia en redes complejas. Recuerden que si quieren profundizar, los invito a ver el mini curso sobre STP, que les dejaré el link en la descripción. Y con esto cerramos esta lección. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu like y estar pendiente del próximo video. With